han participado. Les invito a ponerse en pie. Vamos a orar al Señor por Pablo que trae la palabra para que esté poniendo en su corazón, en su mente, todo lo que él ha meditado y inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Agradecemos, Señor, este tiempo que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Oramos por nuestro hermano, Señor, que tú le dirijas, le guías en todo y con la gracia y la sabiduría, Señor amado, que tú quieres entregarnos a través de su palabra. Gracias te damos, Dios mío, y a los receptores de ella, estar atentos para entender tu palabra y poder lograrla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Amén. Muy buenos días. Pablo comienza esta carta a los Efesios diciéndole a estos hermanos que se reunían allí en Éfeso que ya son bendecidos por Dios, porque Dios dice que los predestinó, los escogió desde antes de la fundación del mundo. Luego les dice que también los adoptó como hijos suyos, y también que tiene para ellos un destino en Cristo, cuando Dios reúna todas las cosas en Cristo y unificará a aquellos que han creído con Él en los cielos. Pero en esta segunda parte, desde el versículo 15 que hemos leído, Pablo les dice que ora por ellos, que está haciendo una oración por ellos. Parecía que Pablo les está diciendo: todo esto que Dios ya os ha bendecido no basta. Esto ya lo hizo Dios para con vosotros. Creísteis en esa revelación que Dios os dio de sí mismo. Creísteis en su Hijo Jesucristo. Fuisteis sellados, dice el versículo 14, con la promesa del Espíritu Santo. Y eso fue lo que os da la garantía de que sois hijos de Dios. Todo esto ya lo ha hecho Dios en vosotros, por haber creído en Jesucristo. Os ha bendecido de esta manera. Pero yo sigo orando por vosotros. Y fijaros que dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y dice el versículo 15: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Eran hermanos en Cristo que vivían en la fe y en el amor. Eran, podemos decir, ejemplos de verdaderos cristianos. Pero aún así, Pablo ora por ellos y les dice: no os basta con lo que Dios ya ha hecho en vosotros, sino que debéis seguir adelante. Y hablábamos de expectativas. Hablábamos de que el Hijo de Dios, la hija de Dios, debe tener esa expectativa de conocer más a Dios. Y Pablo ora cada día por ellos, diciéndoles: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría. Es decir, para comprender no solo lo que Dios ya ha hecho en vosotros, sino todo lo que Dios tiene por delante para vosotros, que Él os dé espíritu de sabiduría, porque de otra manera, como hijos de Dios, sin su revelación no podemos comprenderlo. Para el ser humano es imposible alcanzar a Dios por sí mismo, si Dios no se revela. Y Dios ya lo ha hecho por su palabra, se ha revelado, y Cristo, que es la palabra hecha carne, nos ha revelado quién es Dios, pero debemos conocerlo. Antes sin Cristo no teníamos la posibilidad, pero ahora en Cristo, por eso que Dios ha hecho en nosotros, sí tenemos la posibilidad de conocerle cada día más. Decíamos que es como un océano la vida espiritual. Cuando nos movemos simplemente en la superficie, solo encontramos olas, tempestades, ¿verdad? Pero la vida realmente del océano, ¿dónde está? En la profundidad. Y lo que Dios quiere es que no seamos cristianos superficiales, sino que buceemos en las profundidades de las verdades de Dios, que buceemos en la profundidad de la inmensidad de Dios para conocerle cada día más. Dios ya nos ha equipado para eso. Antes no teníamos el equipo de buzos,
pero ahora sí podemos hacerlo por el Espíritu Santo. Podemos profundizar en la verdadera vida que Dios nos da. Y lo que Pablo ora es para esto precisamente, para que ellos tengan de parte de Dios esa sabiduría, pero dicen, y de revelación en el conocimiento. Y no dicen cualquier conocimiento, sino que dice, fijaros, en el conocimiento de Él, de Él. Ese es el conocimiento, no de una religión, no de una denominación, no de unas ideas, no de una filosofía, sino en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios. Para esto está hablando Pablo, orando por ellos. Y dice, ¿cómo lo hará Dios? Lo hace Dios, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Fijaros que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Otras versiones, o el original dice, alumbrando los ojos de vuestro corazón. ¿Se acordáis? Y debemos crecer de esta manera en Dios, en el conocimiento de Él. No hay otra manera para el hombre o la mujer. Es solamente a través de esa luz que Dios pone en nuestros corazones. Y lo hace cuando el hombre o la mujer buscan a Dios. Ya teniendo la presencia del Espíritu Santo o aún no teniendo la busca a Dios, Dios ilumina su corazón y la primera verdad que Dios nos hace saber es que Él envió a su Hijo y aunque Jesucristo es hombre, también es perfecto Dios. Y siendo Dios, murió en la cruz. Esa es la primera verdad que Dios nos hace saber por el Espíritu Santo. Pero luego Dios quiere continuar haciéndonos saber más verdades acerca de Él. No nos basta solo con la salvación. Necesitamos la santificación. Y para la santificación necesitamos conocer más a Dios. Y no hay santificación sin conocimiento de Dios. Aquel que se cree que simplemente asistiendo habitualmente a una congregación o escuchando de vez en cuando algo acerca de Dios va a crecer en el conocimiento de Dios y por ende en santidad, es decir, apartar su vida para honrar verdaderamente a Dios, eso es santidad, se equivoca. Dios es un Dios personal y Dios habla personalmente a cada uno. Y es cada uno el que debe buscar a Dios. Los demás son instrumentos que Dios deja a nuestro alcance para que cada uno, ya sea en la comunión de los santos o individualmente, podamos crecer en ese conocimiento el cual Dios siempre está dispuesto a revelarnos. Y dice aquí Pablo 3 cosas que debemos saber sobre todo. Por eso el título de este mensaje es 3 cosas que Dios quiere que sepas. Hay 3 cosas fundamentales. Cuando Dios habla de saber, no es solamente conocer. Cuando Dios habla de conocer en la palabra de Dios, habla de intimidad, habla de cercanía, habla de proximidad. Cuando Dios dice, y no conoció a su mujer hasta tal momento, es decir, que no tuvieron intimidad física. Y cuando Dios habla de ese saber y de ese conocer, no está hablando de vivir. Es decir, de comunión, de intimidad con Él. Cuando Él nos dice que hay 3 cosas que debemos saber, no lo hace para que podamos enriquecer nuestro intelecto, lo hace para que podamos vivir mejor. Es decir, Dios siempre está hablando de vida, no de intelectualidad. Dios siempre habla de vida y lo que Dios quiere es que nuestra vida sea una vida abundante. Y por eso nos dice estas 3 cosas que Pablo estaba preocupado por estos hermanos que también debían saber. Y la primera de ellas, ¿cuál es? Fijaros, versículo 18, segunda parte. Dice, para que sepáis, en primer lugar, cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Dios nos ha llamado a esperanza. Y si Dios no te ha llamado, pero lo estás buscando, no tengas dudas que Él te llamará. Porque Dios llama a aquellos que le buscan. Y Dios
busca a aquellos que le llaman. Por lo tanto dice, buscad y me hallaréis, dice la palabra de Dios. Sigue buscando a Dios, porque Dios va a salir a tu encuentro y vas a oír ese llamado. Y es un llamado de esperanza, dice. Sabemos que en este mundo hay poca esperanza. Hay poca esperanza en muchos ámbitos de la vida. Pero Dios es un Dios de esperanza. Y cuando vamos a las cartas de los apóstoles, vemos que Pedro también habla. Y en su primera carta, en los primeros versículos, cuando comienza la carta, en el versículo 3, dice: Jesucristo nuestra esperanza viva. Dios nos ha dado esperanza en Cristo. Antes de la llegada de Cristo, lo veían como una figura totalmente difuminada en el futuro, aquellos que tenían fe en que iba a llegar el Mesías, que iba a traer esperanza al pueblo de Israel. Pero una vez que llegó Jesús, se hizo carne, habitó entre nosotros, dice de la palabra, dice Juan, que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquellos que convivieron con él algún tiempo pudieron decir: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Traía esperanza a aquellos que estaban a su alrededor. Traía esperanza de una vida diferente. Traía esperanza de una vida nueva. Y eso es lo que Jesús hace en la vida de las personas que creen en Él. Les trae una esperanza de una vida diferente, de una vida nueva. Porque es la vida eterna de Dios. Es una vida en Dios. Es una vida en Cristo, que cambia toda la perspectiva de nuestra vida en general, en este mundo. Y nos traslada hacia adelante. Cosa que este mundo nos hace bajar la mirada constantemente a los problemas de este mundo, al polvo, al lodo de este mundo, y eso nos produce desesperanza. Pero Dios levanta nuestra mirada a Jesucristo por la fe y nos trae esperanza de una vida mejor, no solo para el hoy, sino sabiendo que para el mañana aún será mejor. Y por eso la segunda razón, o la segunda cosa que Dios está diciendo que es necesario que sepamos, porque como hijos, hijas de Dios, debemos aprender a vivir en esperanza. Cuando tenemos problemas, que casi todos los tenemos, ¿verdad? Casi, entre comillas, porque somos todos, ¿verdad? De uno o de otro tipo, entonces el enemigo viene y nos dice: ¿ves? Dios no está contigo. Pero cuando ponemos nuestra mirada a través de la palabra de Dios y de las promesas de Dios en el autor y consumador de la fe, que es Jesús, nuestra mirada se eleva de este mundo. Y eso produce esperanza. Y debemos aprender a vivir cada día en esperanza. Por lo tanto, cuando vienen las dificultades, cuando viene la ansiedad, cuando viene la presión, dice que pongamos toda esa ansiedad a los pies de Cristo. Porque es el único que devuelve la esperanza a cada una de nuestras vidas. Pero esa esperanza que nos hace vivir en el presente también nos hace trasladarnos hacia el futuro a una vida completamente sin problemas y sin dolor cuando Él venga a buscarnos. Y por eso la segunda cosa que Dios nos dice que es importante que vivamos y sepamos es cuáles, dice, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Qué importante es. Qué importante es conocer eso. Pablo está orando para que se den cuenta de la importancia que es que Dios les revele, no que ya conozcan que tienen una herencia. Fijaros. Y muchos de nosotros lo sabemos. Sabemos que en Cristo tenemos una herencia. ¿Por qué ora Pablo? Para que conozcan las riquezas de la gloria de esa herencia. Es una herencia gloriosa. Y esa gloria es muy rica, dice Pablo. Que Dios les dé ese espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcan la dimensión de esa herencia. No solo que tienen una herencia, que puedan profundizar en la cualidad de esa herencia.
Pablo está calificando la herencia. Y dice que es una herencia gloriosa y es una herencia que es rica, las riquezas de la gloria, de esa herencia en los santos. La expresión en griego o en castellano podría significar dos cosas. Podría significar la herencia de Dios como nuestra herencia. Cuando leemos esta frase podemos interpretarlo quizás de las dos maneras. Se podría interpretar como que es la herencia de Dios o que es nuestra herencia. Dice la herencia de Dios, pero algunos comentaristas lo interpretan así y dicen es la herencia de Dios que Él tiene entre su pueblo. En el Antiguo Testamento se dice que el pueblo de Dios era la herencia de Dios, era su herencia. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos, porque Cristo ya ha muerto y ha resucitado, ha cambiado la perspectiva y vamos a los pasajes paralelos, por ejemplo en Colosenses 1:12, nos sugiere la otra interpretación. ¿Cuál es la otra interpretación? Es que Dios tiene una herencia para nosotros, es nuestra herencia, no la de Dios, en los cielos. Es de Dios para nosotros. Cuando leemos también esa carta a los Colosenses, dijimos que Colosenses y Efesios son paralelas, tanto en estructura como también en contenido. Tocan básicamente muchos temas similares, aunque desde otro enfoque, porque son dos iglesias distintas, pero son muy similares y paralelas en ese relato de Pablo. Y el pasaje de Colosenses nos sugiere la otra interpretación, es decir, que se refiere a lo que Dios nos dará a nosotros. Y creo que es más lógica que la anterior. ¿Por qué? Porque debemos agradecer al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, dice. Nos hizo aptos para participar nosotros de esa herencia. Y por eso debemos ser conscientes no solamente de que hay esa herencia como hijos que vamos a recibir, sino que qué magnitud tiene esa herencia. Y eso es lo que Dios nos tiene que revelar a cada uno de nosotros. Podemos decir que así como el llamado de Dios a esperanza se remonta al comienzo de nuestra vida cristiana, la herencia se traslada al final de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Es lo que vamos a vivir cuando acabe nuestra vida cristiana en este mundo. Es lo que vamos a recibir. El llamado es al comienzo de esa vida. Y esa herencia a la que Dios nos traslada en esperanza cuando nos llama es la herencia de Dios y apunta al final. Una herencia final de la cual el Espíritu Santo es la garantía, como decimos. Tenemos una garantía de la que la vamos a recibir. Cuando alguien le da un pagaré a alguien, los que trabajan en comercio lo saben, ese pagaré tiene que estar firmado, ¿verdad? Porque si uno va al banco solamente con el papel que pone 1.000.000 de euros y va al banco, el banco le dice, uy, le falta la firma, entonces no puede recibir lo que aquí dice. Le falta el sello, le falta la firma, la garantía de que viene de aquel que se lo ha dado. Lo mismo pasa con nosotros. Esa herencia, si no tuviéramos la presencia del Espíritu Santo, no estaría garantizada. No tendría la firma de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el sello que Dios ha puesto en aquellos que creen en Jesús como que le pertenecen, que son sus hijos, sus hijas, y que nada los va a apartar de Él, porque Él ha puesto su sello, les ha hecho participar de su misma naturaleza, porque el Espíritu Santo es Dios mismo, habitando en ti y en mí. Y esa garantía es la que nos permite estar seguros de que recibiremos la herencia que Dios nos ha prometido. Por lo tanto, un motivo más para agradecer y alabar a Dios.
El apóstol Pedro describe esta herencia en 1 de Pedro 1:4, diciendo que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, no se corrompe, no se destruye, no se contamina, no hay nada que la adultere y tampoco no se mancha, ni interiormente ni exteriormente. Se cambia. La versión nueva internacional dice, si lo hemos puesto, que es indestructible, incontaminada e inmarchitable. No se marchita, no pierde su valor, nada lo puede modificar. Esa es la herencia que tenemos en Cristo Jesús, los que hemos creído en Él. Ahí vemos cualidades de esa herencia. No se corrompe, no se contamina, no se destruye. Porque como hijos de Dios somos sus herederos, pero también coherederos con Cristo. Dice la palabra. Herederos de Dios, pero coherederos con Cristo. Es decir, que todo lo que Cristo ya ha recibido es nuestro también. Cristo lo hace partícipe de aquellos que creen en Él. Y dice que reinaremos juntamente con Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro! Aquellos que no teníamos esperanza antes de ser llamados, no solamente hemos sido llamados a una esperanza, sino que ya al final de nuestra vida reinaremos sobre todo el universo juntamente con Cristo. Porque como hijos y coherederos de Cristo, un día esa herencia será nuestra. ¿Y cómo será? Esto sobrepasa, ¿verdad?, toda nuestra imaginación posible. Y en la Biblia no se nos revela todo. Es imposible. Juan lo dice. Si tuviéramos que escribir todo, muchos libros más tendríamos que escribir que no cabrían en el mundo. Pero lo que sí se nos revela son algunas verdades. Porque aunque nuestra imaginación no lo abarca, Dios nos ha dejado pinceladas que nos han sido reveladas en el Nuevo Testamento. En primer lugar, podemos decir que veremos a Dios. Algo que es impensable para nosotros. Ver a Dios. Nadie le ha visto jamás. Veremos a Dios y le veremos cara a cara, dice la palabra de Dios. Veremos a Dios y le adoraremos. Será una visión que nos transformará. ¿Y nos transformará cómo? Tenemos también indicios. A imagen y semejanza de Cristo resucitado. Con un cuerpo nuevo, no solo en cuerpo, sino también en carácter, porque nos sacará todo lo que es pecado de nuestra vida. Y viviremos en una dimensión diferente, la que Cristo está ahora, para adorarle por toda la eternidad. Seremos semejantes a Él también en carácter y gozaremos de perfecta comunión, no solo con Dios, sino los unos con los otros. Sabemos que esto es un milagro, ¿verdad? Perfecta comunión. ¿Quién lo firma? Es para firmarlo ya. Aunque nosotros, por el poder de Dios, intentamos esto ahora, pero estamos en un tránsito de esa comunión, somos imperfectos. ¿Y cuántas veces caemos en el error los unos con los otros, verdad? Y tenemos que pedirnos perdón y disculpas, ¿verdad? Y decirnos, no lo quise hacer de esta manera. Pero esa imperfección desaparecerá. Imaginemos una perfecta comunión, no solo con Dios, sino también entre nosotros. Será maravilloso. Y por eso podemos ver que esta herencia es rica y gloriosa. Porque la herencia que Dios nos da no será una pequeña porción particular para cada uno. No como estas herencias que pasan en Mallorca, ¿verdad? Que los hijos se pelean entre sí. Y antes el padre, para que no se peleara, le daba las mejores tierras del interior, por cierto, al hijo mayor. Y las pobres tierras de la costa al hijo menor, ¿verdad? Y ahora es al revés, las que más valen son las de la costa que del interior. O sea que como hombres no sabemos ni repartir la herencia, ¿verdad? Pero Dios lo hace perfecto. ¿Por qué? Porque
no reparte un poquito para ti, un poquito para ti y un poquito para ti. Dice que nos da todo a todos. ¡Qué maravilla! Fijaros que dice entre los santos, en plural, no de una manera particular. Esa herencia es para todos por completo. Por lo tanto, no habrá peleas ni disputas por quién le ha tocado un poco más o un poco menos. Dios nos da todo a nosotros. Otra cosa es el premio, las coronas que Dios nos da según las obras de nuestro servicio a Él. Eso es otra cosa. Según los talentos, porque eso ya es por mérito de lo que hemos hecho con las bendiciones que Dios nos ha dado. Le dará entre los santos, dice la palabra, cuando nos unamos a esa gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, dice Juan en Apocalipsis, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, Apocalipsis 22, 3 y 4. Todas las naciones, todos los pueblos, todos los de las naciones, que han creído, todos los pueblos de aquellos que han creído, y de toda lengua, es decir, de toda raza, de toda edad, de toda nacionalidad, estaremos alabándole unidos y en perfecta comunión delante de Él. Pablo nos dice que no es presuntuoso presumir de la herencia que tenemos en Dios y que debemos saber que es necesario conocer su verdadera magnitud para vivir mejor en esta tierra. ¿Quién no vive mejor sabiendo de que cuando esto acabe va a tener una herencia como esta, que es rica y gloriosa, que está garantizada, que nadie se la va a quitar y que por lo tanto la podrá disfrutar por completo en los cielos? Es maravillosa la obra que Dios hace por nosotros. Él ora para que podamos conocer la gloria de esa herencia y que también podamos conocer las riquezas de esa gloria. Pero en tercer lugar nos dice una tercera cosa importante. Dice para que podamos conocer también, versículo 19, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Aclara que es para nosotros los que creemos, ¿verdad? ¿Y cuál es esa supereminente grandeza de su poder? ¿Cómo dice la Nueva Versión Internacional? ¿Cuán incomparable es la grandeza de su poder? ¿Cuán incomparable es? De nuevo, sabemos que Dios nos ha dado poder, pero no sabemos cuán grande es ese poder. No sabemos cuán incomparable es ese poder. Y Pablo ora para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de entendimiento, es decir, que podamos vivir de acuerdo a la verdadera magnitud de ese poder. No solamente conocer que hay un poder que está en nosotros, sino que vivamos de acuerdo a toda la magnitud de ese poder. Y en eso es lo que debemos seguir profundizando, para que Dios nos manifieste personalmente esa grandeza incomparable de su poder. Si el llamado de Dios se remonta al comienzo, ¿verdad?, de nuestra vida, y la herencia se traslada al final de nuestra vida, el poder de Dios está en el intervalo entre ambos. Porque el poder que Dios nos ha dado es para ahora, para nuestro presente. Y debemos hoy pedirle a Dios que nos revele la inmensidad incomparable de ese poder. En cualquier situación en la que estamos viviendo, en cualquier dificultad, en cualquier traba, en cualquier muralla que se nos presenta, el poder de Dios es incomparablemente grande para superarlo. Y ese poder es para hoy en nuestra vida. No hay nada que se le resista. Como dirían los superhéroes, ¿verdad? No hay nada que se le pueda resistir a ese poder de Dios. Y realmente ese superpoder es el que Dios ha puesto en nosotros. Pero el problema es cómo dimensionarlo.
inmensurable. ¿Cómo alcanzar esa incomparabilidad con nuestra mente? Y Pablo da algunas pistas para que lo podamos medir. Fijaros qué dice. 19. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cómo dice? Según la operación del poder de su fuerza. Para saber cuál es esa magnitud, debemos ver cómo opera el poder. ¿Hay algún ejemplo? ¿Hay algo que nos pueda decir cómo ha operado esa energía espiritual, podemos decir, ese poder de Dios en algún momento de la vida de los hombres? Podemos verlo en muchos acontecimientos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo en el presente de sus vidas el poder de Dios, ese grandioso e incomparable poder, actuó. Pero sin lugar a dudas, el ejemplo más grande que hay de la magnitud del poder de Dios es en Cristo. ¿Y qué nos dice Pablo al respecto? Nos dice, el cual operó ¿en quién? ¿En quién operó? En Cristo. ¿Operó en Cristo el poder de Dios? ¿Cuándo operó de una manera grandiosa? Cuando le resucitó de los muertos, dice Pablo. Y cuando le hizo sentar sobre todo las cosas creadas. Es decir, cuando Cristo venció a la muerte, Dios operó en Cristo manifestando lo superlativo de su poder. Y cuando Dios sentó a Cristo a su diestra, en el trono de Dios, como hombre perfecto y perfecto Dios demostró su poder y lo operó en Cristo, venciendo no solo a la muerte, sino a los poderes del mal. Dos cosas que Dios venció. Porque hay dos cosas que el ser humano le es imposible vencer. Son la muerte y el mal. En la muerte hemos intentado durante miles de años superarla, incluso retardarla. En algunos casos podemos retardarla, pero nunca quitarla de nuestras vidas. Siempre moriremos. Ni aun las más grandes técnicas de embalsamiento o de congelación lo han logrado. No se puede preservar la vida si Dios no lo permite. Porque solamente el poder de Dios puede vencer a la muerte. Y si Dios nos demostró que Él lo puede hacer y nos demostró la dimensión de su poder, es que Cristo venció a la muerte y hoy vive para siempre jamás. Aleluya. Aleluya. Él venció lo que tú y yo no podemos vencer. ¿Y sabes qué? Si has creído en Cristo como tu Salvador personal, también vencerás a la muerte. Porque Dios ya te ha hecho en Cristo Jesús un vencedor, y cuando Dios venga a buscarte, hayas muerto físicamente o aún no, vivirás para siempre jamás con Él. Y has vencido a la muerte, que es la separación eterna con Dios. Porque el que cree en Cristo ya no ha sido condenado, sino que ha sido salvado y le ha dado Dios vida eterna en Cristo Jesús. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, dice la palabra de Dios. Porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Crees en Jesucristo de todo corazón. Por lo tanto, dale gracias a Dios por la vida eterna que Él te ha dado. Es una vida eterna con mayúsculas. No se acaba nunca, como no se acaba nunca la de Cristo Jesús. Ese es el poder de Dios que ha vencido a la muerte. Es la grandeza de ese poder. 3 eventos que Dios relata a través de Pablo aquí. Operó, dice, ¿cómo? Resucitándole de los muertos, versículo 20. Lo sentó a su diestra en los lugares celestiales por encima de todo competidor. Y tercero, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, versículos 22 y 23. Estas 3 cosas van juntas, son inseparables. Dios le resucitó, le sentó y le dio por cabeza a la iglesia. 3 cosas en Cristo para dimensionar verdaderamente el poder de Dios. Porque si hay 2 poderes que el hombre no puede controlar, como dijimos, son la muerte y el mal. Y el ser humano es mortal, como hemos dicho, y no puede evitar la muerte. Pero en Cristo, solo en Cristo podemos tener vida eterna. La muerte es un enemigo implacable, pero Dios ha hecho que el hombre, lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Y ese es el poder de Dios. Levantó a Jesucristo de los muertos. Y hemos leído allí en Hebreos donde dice, versículos más adelante, Hebreos 2, versículo 14, que por cuanto todos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, es decir, se hizo hombre. ¿Para qué? Para que por medio de la muerte, ¿qué dice? Destruir a la muerte y al que tenía el poder de la muerte. ¿Quién es? El diablo. La personificación perfecta del mal. Los 2 poderes han sido aniquilados por Cristo, porque Él se hizo hombre y murió en la cruz por ti y por mí. Segunda de Timoteo 1:10 dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Cristo sacó a luz la inmortalidad, sacó a luz la vida, la verdadera vida, que es la que Cristo ofrece a aquellos que creen en Él, una vida eterna. Y luego no solo revertió el proceso restaurando a la vida a un Jesús muerto, sino que lo hizo trascender. Lo levantó por encima de todo poder. No hay poder que esté por encima de Jesucristo en estos momentos. Por lo tanto, si tienes a Cristo, tienes el más grande poder que existe sobre el universo. ¿Lo crees? Eso es lo que Pablo está orando para que lleguemos a comprender. Que Dios es un Dios que todo lo puede en Cristo Jesús, en cada una de nuestras vidas. Pero cuando dice 1 Corintios 15, cuando esto mortal, dice Pablo, se haya vestido de inmortalidad, refiriéndose al cuerpo, entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte con victoria. Todo aquel que ha creído en Cristo, un día será transformado. Y esa muerte será absorbida por completo de su ser, para vivir en un nuevo cuerpo y una nueva vida en Cristo. El único que tiene inmortalidad, dice 1 Timoteo 6:10, y que habita en luz inaccesible, es Dios mismo. Y Cristo es Dios. Pero Dios le entronizó, decimos. Cristo está sentado. Y hemos cantado. No hay lugar más alto. ¿Que está dónde? A tus pies. No hay lugar más alto. Y tú estás a tus pies, a los pies de Cristo. Y debemos aprovechar lo que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús.
Le dio el puesto de honor supremo de máxima autoridad ejecutiva, lo que ahora llaman los anglosajones el CEO de la empresa, ¿verdad? El CEO, el que ejecuta todo, el que está dirigiendo todo por encima. Dios le ha dado a Cristo esa autoridad y ese poder. Y le ha dado esa atribución, el puesto de honor supremo. Y al hacerlo cumplió su promesa que David ya vio cientos de años antes en el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La palabra de Dios es coherente y se cumple en toda su dimensión. Y lo que David vio hace cientos de años antes de que sucediera, sucedió cuando Cristo resucitó y Dios sentó a Cristo al estrado de sus pies. ¿Y el estrado de sus pies qué es? Está formado por todos los enemigos de Dios. Y no son los ángeles precisamente, sino más bien son los demonios, son todos los principados, toda autoridad, todo poder y todo señorío que Pablo precisamente nombra en el último capítulo, ¿os acordáis? Cuando habla de la armadura. Y dice, si queremos resistir todo esto, todas esas acechanzas del enemigo, de todos estos poderes, debemos revertirnos de la armadura de Dios, que solo está en Cristo Jesús. Gobernante de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, contra los cuales debemos resistir, y Cristo lucha por nosotros desde su posición de autoridad suprema. Son, como digo, malos perdedores, hasta en eso son malos, porque no reconocen su derrota, no reconocen que ya han sido derrotados, y siguen instigándonos a pesar de haber sido ya derrotados por Cristo. Pero Cristo nos ha dado su poder para precisamente no solo vencer a la muerte, sino vencer al mal. Al ser humano le es imposible vencer al mal por sus propios esfuerzos. Lo ha intentado de miles de maneras, fustigándose, encerrándose, clausurándose, de muchas maneras, pero es imposible. Salvo que Cristo more por el Espíritu Santo en la vida de esa persona. Pero al final de todo dice que la posición de Jesucristo como cabeza de la iglesia, y rápidamente lo decimos, ¿cuál es la consecuencia para nosotros de todo esto que Dios ya ha hecho en Cristo? Que Dios le ha puesto a Cristo como cabeza nuestra. Los que somos su iglesia. ¿Y cuál es su iglesia? Los que hemos creído en Él. Los que asisten, no precisamente. Los que no asisten, no precisamente. Pueden no asistir y ser parte de la iglesia de Jesucristo, porque si has creído en Él, tienes a Cristo por el Espíritu Santo en tu corazón, eres parte de la iglesia de Jesús. Por lo tanto, dale gracias a Jesús de haberte dado esa vida eterna, de haber vencido la muerte, de que ahora puedes vencer el mal y que Él es cabeza de la iglesia. Dios dio, terminamos, a Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Pero algo muy importante para señalar, y perdonad que me extienda porque si no queda inconcluso. Muy importante, que a veces entendemos mal. Dice que Dios hizo a Cristo el poseedor de todas las cosas y luego lo dio a la iglesia como cabeza. No que lo dio a la cabeza como por encima de todas las cosas, sino que primero hizo a Cristo poseedor de todas las cosas. Cristo ahora es cabeza del universo porque está encima de todo lo creado, no solo lo material, sino la vida inteligente que habita en este mundo creado. De todo esto Jesús es cabeza. Todavía todo esto no lo reconoce que es así, pero lo hizo cabeza de todo el universo.
y como cabeza de todo el universo, lo hizo cabeza de nosotros, su iglesia. Por lo tanto, nuestra cabeza, que es Cristo, cabeza de la iglesia, lo es de todo el universo, de todas las cosas creadas. Menuda cabeza tenemos. Por lo tanto, no hay lugar para cabecillas en la iglesia de Cristo. Aquel que pretende ser cabeza de la iglesia, como en otras religiones, está usurpando el lugar que Dios ya le ha dado a Jesucristo. Solo hay una cabeza del universo y una cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice Pablo. No es que la iglesia llene a Cristo. Cristo no necesita ser llenado. Él es Dios, Él es perfecto. Él está completo. Los que estamos incompletos somos nosotros. Necesitamos la vida de Dios. Por lo tanto, es tremenda la oración de Pablo por los Efesios, para que puedan comprender las profundidades de Dios, para que nosotros podamos alcanzar la verdadera dimensión de la que ya no se nos ha dado. Tres cosas. Él te ha llamado a una esperanza que te hace mirar más allá de esta vida y más allá de los problemas presentes. Él te ha dado una herencia que es rica, es gloriosa, es indestructible y está garantizada por el Espíritu Santo. Y Él te ha dado el mismo e inconmensurable poder de Dios que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y venciendo al mal por encima de todo poder y autoridad, venciendo a la muerte. Y Dios nos dará esa vida completa cuando Cristo venga a buscarnos. Que el Señor nos bendiga. Los invito a ponernos de pie para cantar una canción y darle gracias a Dios por tanta bendición. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tanta bendición. No lo merecemos, Señor. Cuando nos miramos a nosotros mismos, lo inconsistentes que somos, los débiles que somos, los pecadores que somos, Señor, decimos, no merecemos tanto amor. Gracias, Señor Jesucristo, por haber muerto por nosotros en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, por hacernos comprender toda verdad. Enséñanos, Señor, las verdaderas profundidades de este verdadero amor, el único amor verdadero. Señor, y que al revelarnos tu verdad, nos acerquemos cada día más a ti, para honrarte, para adorarte y para consagrarnos a ti en esta vida mientras llegue el día en que tú nos des esa perfecta vida que has ganado con tu muerte en la cruz por nosotros. Alabado sea